Hola, ¿cómo les va todo? Bienvenidos. Bueno, primero que nada les deseo mucho éxito en lo que viene de programación, de la Academy. Veo que por lo que estábamos charlando hay muchos que tienen experiencia en programación. Y bueno, mi nombre es Matías Benítez, voy a estar acompañándolo a Quentin en corregir las tareas, responder preguntas, lo que sea que haga falta. Pueden contar conmigo. También soy programador, empecé con Java hace varios años y bueno, después fui aprendiendo un poco de todo, de todas las tecnologías que hace muchos años que estoy en la industria, así que me ha tocado trabajar con Java, con JavaScript, con React, así que bueno, estoy aquí para acompañar en lo que haga falta. Bueno, yo me presento rápidamente, Gastón Fernández, muy parecido a lo que dijo Mati, también arranqué con Java, pasé por Python, después me vine a JavaScript, trabajé con React, ahora con Angular, de todo un poco, hace muchos años que trabajamos en esto, así que es normal, les va a pasar a ustedes también. Eh, las clases las va a dar Jorge o Quentin, nosotros vamos a estar acá de fondo sin cámara respondiendo preguntas que tiran ahí en el chat o en Slack y corrigiendo las tareas cuando tengan tareas. Así que nada, un gusto, éxitos con todo y bienvenidos al módulo de JavaScript. Bueno, mi nombre es Elismar, también hace 3 años que estoy trabajando en la industria, ya se está por cumplir un año que estoy acá en Santex, y siempre estuve trabajando todo relacionado a JavaScript, así que cualquier consulta o duda que tengan, no, pueden consultarnos a nosotros. Buenísimo, gracias chicos. Bien, arranquemos. Esta es la primera vez que voy a dar clases, tengo muchos estímulos acá, así que de hecho voy a cerrar el chat y por ahí ustedes chicos, si hay alguna pregunta o algo, me avisan. Así que bueno, dicho eso, arranquemos. Bien, hoy vamos a ver qué es JavaScript, vamos a ver la consola de desarrollo, vamos a ver variables y constantes, vamos a ver tipos de datos, vamos a ver operadores aritméticos y lógicos, vamos a ver los condicionales, el if, el else, el switch, y por último vamos a ver el while y el for. ¿Sí? Yo creo que si tuviéramos que poner un subtítulo a esta primera clase, es para aquellos que ya tienen experiencia en JavaScript, va a servir de repaso, va a estar buena. Aquellos que no sepan JavaScript, pero sepan programar, les va a servir para entender cómo se hacen en JavaScript las cosas, que tienen sus particularidades. Y aquellos que por ahí no tengan experiencia en programar, vamos a programar, vamos a hacer código. Así que eso. Así que bueno, arranquemos por el principio. ¿Qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación. Punto. Es un lenguaje que nació allá por el 95. Sí, es un lenguaje medianamente moderno. Esto era la web en ese momento. Y en ese momento la web era HTML y, digamos, servía para mostrar cosas. Entonces, la gente de Netscape, que era como un browser súper importante en esa época, piénselo como el Chrome de hoy, decidió hacer un lenguaje que le pudiera dar comportamiento a la web y pudiera eh, hacer que pueda hacer más cosas que solo mostrar información, ¿sí? Y de ahí sale JavaScript. El otro browser que había en esa época, que era Internet Explorer, sacó otra implementación de JavaScript, que se llama JScript. Y un año después, nada, la gente se juntó y dijo, bueno, tenemos como dos versiones, vamos a empezar a ponernos de acuerdo qué es JavaScript, ¿no? Entonces, de ahí, ese ponernos de acuerdo es hacer ciertas reglas y normas, y de ahí sale lo que es el primer ECMA, que es como las convenciones de cómo es JavaScript, cómo debería ser JavaScript, ¿sí? Esto lo remarco porque es importante por ahí, ustedes van a ver por ahí ECMA 5, ECMA 6, o son las versiones de JavaScript y son los estándares que hay de JavaScript, ¿sí? Si vamos por ahí a una línea de tiempo, acá podemos ver desde el nacimiento hasta ahora. Y por ahí yo mencionaría, creo que los dos hitos por ahí importantes que hacen que JavaScript sea lo que es JavaScript hoy, uno es alrededor del 2000, cuando Chrome empieza a hacer el motor V8 y después sacan ese motor, lo hacen open source y de ahí nace Node. Yo creo que ese es como el punto que hace que JavaScript tenga tanta relevancia, ¿sí?
Y después empiezan a aparecer los frameworks, librerías y demás tools que ayudan al desarrollo, como por ahí lo conocen, como Angular, con React, con Vue. Como ven, también hay distintas versiones que van saliendo, por ejemplo, S5, S6, S7 son como mejores que se le van agregando el lenguaje, ¿sí? Nada, súper rápido, eso es como un repaso de la historia de JavaScript. Y en particular del lenguaje, si tenemos que hablar del lenguaje, es un lenguaje, como les decía, que se creó con la intención de darle mayor dinamismo y mayor interacción a la web, a los sitios web. Corre nativamente en el browser. Ahora cuando veamos la consola vamos a ver qué significa eso. Viene a completar, digamos, por ahí con HTML y con CSS, entre los tres podemos crear una web moderna. Solo con esas tres cosas podemos crear una web moderna que se vea en el celular y demás, y mucho más cosas, no solo eso. Si bien este curso se va a encargar por ahí de explicarles cómo es el desarrollo web, sepan que con JavaScript pueden hacer muchas más cosas. Es un lenguaje súper versátil. De hecho, está en el top 3 de los más usados y los más requeridos en el mercado. Y de hecho va a ser, todo lo que vamos a hablar es solo JavaScript, pero les va a dar el puntapié cuando después en el próximo módulo vean Node y Angular, digamos. Vamos a sentar bases para eso. ¿Sí? Bien. Bueno, hablando del lenguaje en sí, es un lenguaje interpretado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando abrimos el browser, Chrome o Firefox o lo que sea, nuestro código JS va a ser interpretado, ¿sí? No hay que hacer ningún paso intermedio por ahí como con Java, con .NET o con otros lenguajes que tenemos que compilar el código, ¿sí? El código que escribimos es el código que se va a ejecutar. Inclusive podemos, en la consola ahora vamos a empezar a escribir comandos y vamos a ver que ese mismo código ya se ejecuta, ¿sí? Entonces es tiene esa versatilidad. Decimos que es de alto nivel porque tenemos que saber escribir y leer JavaScript, ¿no? Pero si yo escribo código JavaScript es un lenguaje entendible por otra persona, se lo puede dar a otro ser humano y lo va a entender, por ahí en contraposición a lenguajes de bajo nivel que son más ceros y unos y lo entiende solo la máquina. Bueno, es orientado a objetos. No vamos a ver el paradigma de orientación a objetos, sí vamos a ver un par de conceptos de objetos, pero sepan que es un lenguaje que está orientado a objetos, entonces se puede usar todas las cosas del paradigma como polimorfismo, herencia y demás, ¿sí? Es de tipado dinámico, eso por ahí ahora cuando veamos las variables y demás tenga más sentido, pero básicamente quiere decir que no estamos forzados a que un dato tenga un tipo estrictamente, estáticamente. Y por último, tiene interacción con el DOM. El DOM tampoco lo vamos a ver, que significa Document Object Model, que lo pueden pensar como que el browser tiene un mapa de todo lo que sucede en nuestro sitio, ¿sí? Desde todo el HTML, el estilo, los botones, cuando hago clic, todo lo que sucede ahí es un mapa gigante que tiene el browser. Y nosotros podemos modificar eso desde JavaScript, ¿sí? De hecho, en criollo es poder acceder desde nuestro 8JS al HTML, ¿sí? Bueno, y esto sería como una vista de lo que les decía, ¿no? Que JS, HTML y CSS es el complemento de lo que es una web moderna. Con esas tres cosas ya tenemos una web, ¿sí? Perdón, ¿hay preguntas o tienen dudas o comentarios? Voy a escuchar al chat. Por ahora nada, Quentin. Bueno, súper, sigo. Bien. Bueno, la consola. La consola, entiendo que ya la habrán visto cuando vieron la parte de HTML y maquetado, pero vamos a repasarla, ¿sí? Nosotros en nuestro browser, vamos a agrandar esto, en cualquier lado podemos apretar, creo que F12 o botón derecho, Inspect, creo que acá en View, a ver, View Developer, sí. También tenemos la consola y
van a tener un montón de cosas por ahí que es bastante, que por ahí es mucho ruido visual al principio, y tenemos un tab de consola, y este tab de consola es el tab que vamos a usar para ver las cosas que hagamos en JavaScript, e inclusive para escribir código JavaScript. De hecho, voy a hacer un ejemplito. Por ejemplo, yo voy a hacer console.log. Console.log es una función, es un comando que lo vamos a usar un montón, así que se los presento este console.log, y vamos a pasar un parámetro. Segundo. ¿Qué sucedió? Bien. Entonces, ven que yo acá ni siquiera necesito, no tengo que estar instalado nada. Ya acá puedo escribir código de JavaScript, ¿sí? Entonces, es lo que decía, es interpretado y es súper versátil, es súper fácil de empezar a usarlo, no hace falta instalar, salvo un browser, no hace falta instalar nada, ¿sí? Bien. Vamos para acá. Bien. Bien, variables y constantes. Nosotros, si pensamos en cualquier aplicación informática, digamos, en una página, una aplicación, en lo que sea, siempre podemos pensarlo de forma muy alto nivel, que es algo que recibe entradas de datos, los procesa y devuelve esos datos, ¿sí? Piensen, yo qué sé, yo le tengo que hacer una transferencia a Gastón, entonces abro mi app del banco o abro la billetera virtual, lo que sea, pongo el CBU, eso es un dato, pongo el monto, ese es otro dato, pongo transferir, procesa y después eso Gastón lo ve en su cuenta bancaria, ¿sí? Entonces, todos esos datos nosotros tenemos que guardarlos en algún lado, ¿sí? Y acá es donde vienen las variables y constantes. Las variables y constantes son datos que nosotros vamos a guardar esta información que vamos a trabajar en nuestro programa, ¿sí? ¿Y por qué se llaman variables y constantes? Bueno, las variables son aquellos tipos de datos que van a variar, que van a cambiar su contenido durante la vida de nuestro programa, ¿sí? Y constante es algo que no va a cambiar, que una vez que lo definimos no va a cambiar hasta que nuestro programa termine, ¿sí? Eso, ahora por ahí con un ejemplo se ve más claro. Bueno, y imaginemos esto, ¿sí? Imaginemos que yo, por ejemplo, tengo, no sé, un par de medias, ¿sí? Las tengo que guardar. Entonces le digo a la computadora, che, guardame esto. Y la computadora va a decir, ok, te las guardo, pero ponle un nombre, ¿sí? Entonces digo, bueno, medias de Quentin. La computadora va a ir, va a decir, bueno, mira, tiene este tamaño, qué sé yo, las voy a poner en este cajón chiquitito que entran medias, ¿sí? Y después le digo, che, necesito guardar esta tabla de surf. Lo mismo, va a decir, bueno, pon un nombre, la computadora va a agarrar y decir, bueno, ok, esto es un poco más grande, entonces lo voy a poner acá arriba que hay más espacio, ¿sí? Análogamente a eso, la computadora funciona con los datos que nosotros vamos a escribir y vamos a guardar, ¿sí? Y bueno, ¿cómo funciona esto? Ahora vamos a empezar a escribir código. Para esto voy a empezar a... voy a abrir el visual. Esperen que voy a organizarme un poquito. Vamos a hacer así y vamos a hacer... Ahí está. Así lo podemos ver. Bueno. Y vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a abrir una carpeta. Yo la tengo preparada. Ups. Bien. Bueno, vamos a crear un primer archivo. Un archivo... Vamos a ponerle clase 1.js. Vamos a trabajar. Y para que esto, digamos, para que lo podamos visualizar, vamos a crear otro archivo, que es un archivo
clase1.html. Bien. Bueno, ¿cómo funciona esto? Vamos a escribir el código, el código mínimo del HTML, que es HTML. ¿Podemos meterle un poco de zoom, por favor? Perdón. No pasa nada. Ahí se ve mejor. ¿Sí? Oye, voy a cerrar esto. Gracias. Bueno, escribir el HTML, el tag de HTML. Head. Bueno. C1. Ahora, nada del otro mundo, ¿sí? Un HTML súper simple con un body en H1, ¿sí? Bien. Y acá, en el head, vamos a usar el tag de script. Y vamos a llamar a este archivito que tenemos acá, que acabamos de declarar. H1.js. Y vamos a hacer algo. Vamos a lo que hicimos hoy, console.log. Y vamos a abrirlo acá. Bueno, bien. Nuestro H1 y nuestro console.log. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O una pregunta? Lo ¿Estamos bien? único, por ejemplo, el script, Hola, generalmente se lo deja antes del Sí. body, antes que se hace el body, ¿no? Que se lo recomienda. O es lo mismo. Perdón, ¿puedes repetir porque no te escuché bien? Te escuché muy bajo. Que, por ejemplo, el script del Java se lo recomienda siempre antes de cerrar el body. ¿Es siempre así o da lo mismo? Funciona de cualquier manera. ¿Vos decís si lo pusiéramos acá dentro del body o en dónde? Sí, generalmente lo saben poner al final. Eh, Pero no sé bien por qué lo que era. No me lo acuerdo. Eso bastante depende de cuándo quieras que se cargue el script. Mientras más arriba lo pongas, se va a cargar antes que tu contenido, antes que el contenido que tengas. ¿Y es mejor que cargue antes? Depende de lo que necesites, justamente, porque por ahí tenés un script que es muy pesado y Sí. te va a tardar la carga de toda tu página, entonces lo que haces es mandarlo abajo, abajo del todo, o si no, también lo podés hacer con una carga asíncrona, es decir, que cargue toda tu página y al final recién me cargues el script. Claro, ahí entendí. sí, ¿hay una pregunta, Antonio? No, tengo entendido que el script, la ubicación del script tiene que ver con que si va a afectar algo del DOM o no, porque si vos lo pones en el head, después dibujas algo en el DOM y lo querés afectar dentro de ese script, el script no lo va a ver, entonces necesitas ponerlo abajo para que primero dibuje todo lo que tiene que dibujar en el DOM y después lo pueda manipular. Me parece que tiene que ver con eso, esto de dónde poner el script. Sí, también. Pero por ahí vos necesitas, qué sé yo, script de Google Analytics, que por ahí no analizan el dispositivo al que estás conectando y lo pones arriba del todo. O además, pero como decís vos, Antonio, si necesitas manipular el DOM, sí, ahí tiene que ir abajo porque tiene que esperar que se cargue toda la página para después manipularlo. Buenísimo, gracias. Sí, particularmente en hoy y en el resto de las clases, como vamos a enfocarnos en JavaScript, este es todo el código HTML que vamos a escribir. El
mínimo HTML para poder ejecutar el JavaScript, no mucho más que esto. No, de hecho, no vamos a hacer manipulaciones de HTML, pero está buena la aclaración. Bien. ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, sigo. Bien. Les decía, variables y constantes. Bueno, para escribir, vamos a borrar esto. Antes de seguir, yo puedo escribir, y voy a escribir mucho, los comentarios. Comentario es código que no se va a ejecutar y es un comentario para el programador o la persona que ve el código, ¿sí? Entonces podemos hacerlo con la doble barra, si quisiéramos hacer un comentario simple, o la barra y el asterisco y barra, si queremos hacer más de una línea. Bien. Decía, variables y constantes. Bueno, para escribir una variable en JavaScript vamos a usar la palabra reservada let. Vamos a poner un nombre. Por ejemplo, nombre. Y .com. ¿Sí? Esto se llama definición de variable. Definición de variable. ¿Sí? Con esto definimos una variable. Es análogo a lo que le contaba de acá, cuando íbamos a la compu y le decíamos, che, toma el par de medias. Bueno, esto es el primer paso, que es definirlo. ¿Sí? Y el segundo paso es, bueno, vamos a darle un valor a esto. Entonces, vamos a asignar. Para asignar, vamos a usar el nombre de la variable, nombre igual Jorge en este caso. Y esto lo podemos hacer, de hecho, en un solo paso. Podemos hacer definición y asignación. Vamos a hacer red, nombre 2, igual. ¿Sí? Son dos formas de hacerlo. Eso. A ver, ¿qué más? ¿Hasta acá alguna duda? No. Bien. Bueno, entonces definimos una variable con la palabra let. Le asignamos un valor. Y pudimos ver cómo se inicializa y se define al mismo tiempo, con una sola línea, ¿sí? Bien. ¿Podemos escribir entonces cualquier tipo de variables? Bueno, no. Tenemos ciertas reglas, son pocas, pero son importantes que seguirlas, porque si no, nuestro código no va a funcionar. Pueden contener letras, números, guión bajo y signo pesos. No pueden empezar con número. Son case sensitive, que quiere decir que no es lo mismo escribir una variable con todo mayúsculas que en todo minúsculas. Son dos variables distintas. Esto. Let, nombre 3. No es lo mismo que hacer let con dos variables distintas. Y no se puede usar palabras reservadas. Por ejemplo, no podemos hacer let. Pero son pocas las restricciones que tenemos, ¿sí? Bien. Bueno, acá por ahí está un poco más visible. Que sí se puede hacer y que no se puede hacer. ¿Alguna duda hasta acá? Pues estamos bien. Ok, sigo. Bien. Constantes. Bien. Dijimos entonces que va a ser algo que va a ser constante en la vida de nuestro programa, ¿sí? Entonces, yo de hecho ahora voy a usar esto. Yo puedo seguir usando esta variable acá, que es una variable, y puedo ponerle nombre igual. Y ahora lo que voy a hacer es pisar el contenido de esto, ¿sí? Pero en cambio, las constantes no podemos hacer eso. Una vez que las definimos, no podemos cambiar su valor, ¿sí? Su contenido. Entonces,
imaginemos, por ejemplo, para eso tenemos que usar la palabra reservada const. El nombre, por ejemplo, no sé, fecha de nacimiento, igual, y esto no va a cambiar, no podemos hacerlo. De hecho, voy a mostrarles acá. Log, nacimiento. Y si yo después quiero hacer fecha de nacimiento igual a 5, no me va a dejar. ¿Sí? De hecho, ejecutó todo hasta acá. Y después cuando quiso hacer la asignación de una constante, me dice, no podemos asignarle un valor a algo que es constante, ¿sí? Eso. Bueno, eso, son cosas que no van a variar, se definen con const, y las tenemos que inicializar al mismo tiempo que las declaramos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O estamos bien? ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Quieren que explique algo? Bueno, súper. Bien. Tipos de datos. Bueno, el tipo de dato es qué va a ser ese dato que nosotros queramos, ¿sí? Y pueden ser distintos tipos. Pueden ser, por ahí acá se ve mejor, pueden ser estos tipos de datos. En JavaScript existe esto. Los numbers, los strings, los boolean, los undefined, los null, object, array y function. Hoy vamos a centrarnos en los primeros, los primitivos. Los numbers se usan para números. String significa cadena de caracteres y significa para poder mostrar una letra o una oración, cualquier cosa que sea una cadena de caracteres. El boolean vamos a usarlo para es true o false, así que lo vamos a usar para hacer comparaciones. Solo puede tomar dos valores, true o false. Undefined quiere decir algo que no está definido. Y por ahí a veces es sutil la diferencia con null. Porque, por ejemplo, imagínense que si, no sé, si me preguntan, qué sé yo, ¿a dónde me voy a ir de vacaciones hoy? Este año. Y yo le digo, todavía no sé. Es undefined, ¿sí? Pero si me dicen, ¿a dónde fuiste de vacaciones el año pasado? Y yo no me fui, entonces es null, porque no, es vacío, no tiene sentido la pregunta, ¿sí? Es un poquito sutil, pero es importante la diferencia entre undefined y null. Y bueno, como les decía, object, array y function los vamos a ver en profundidad en la próxima clase. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo quería preguntar, Sí. bueno, la diferencia es que el null es un valor, ¿no? Y un define no tiene valor. ¿Puede ser? Son los dos tipos de datos. Pero un define null se puede tomar como que un valor que está vacío, pero un define no tiene valor, digamos. O cómo es, o serían los dos iguales. No, undefined quiere decir que no está definido el valor, ¿sí? De hecho, es un tipo de dato. Y null es que no existe el valor. Bueno, está bien. No sé, chicos, si ustedes quieren por ahí agregar algo. También está la diferencia que undefined generalmente es lo que nos devuelve JavaScript cuando no definimos algo. Por eso es undefined. En cambio, un valor null es más que todo para que lo manejemos nosotros. Cuando queremos asignarle un valor vacío a una variable.
Tanto null como undefined, si los comparamos, no van a ser iguales, aunque los dos son valores falsos también. Eso hay que tenerlo en cuenta. O como la suma, creo que del número con un booleano. Lo da null. No. Te va a dar un resultado eso. Ah, bien. JavaScript, eso se llama coerción de tipo, después se va a ver, creo. Muy por arriba. Bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? Bueno, súper, sigo. Bueno, acá hay un pequeño ejemplo de cada uno de los tipos, como se escribe. Por ejemplo, el number es un número con string, nada, va entre comillas. Para boolean usamos la palabra true o false. Los objetos tienen esa anotación con llaves, los arrays, los corchetes, y bueno, la function, la palabra function, el nombre, y eso, y lo vamos a ver más en profundidad la próxima clase. Bien. Ok, hasta acá, ¿alguna duda o sigo? Si puedo sumar una cosita, Quentin, Sí, dale. por ahí para darle para que están los perros ladrando, darle un cierre a lo de null y undefined. En este momento estamos hablando de tipos de datos. Fíjense que, por ejemplo, number es el tipo de dato y 10 es el valor. Recién preguntaron si el null y undefined tenían valor y el tipo de dato. No hay que confundir lo que es el valor del tipo. ¿Sí? Undefined es un tipo de dato y null también. ¿Está bien? Ese es lo que tienen que quedarse con la idea con la que se tienen que quedar ahora. Es undefined y null son dos tipos de datos que asimismo son, el valor es el mismo que el tipo, o sea, puede generar confusión, pero no confundir tipo de dato con valor. ¿Ok? Tipo de dato number, valor 10, tipo de dato undefined, y bueno, el value de un undefined va a ser undefined mismo, pero es importante saber la diferencia. Sí, buenísimo. Bien. Bueno, sigo. Operadores. Los operadores van a ser símbolos que vamos a usar en nuestro código para hacer operaciones, ¿sí? Por ahí las operaciones, vamos a borrar un poco esto. Sí. Pero las operaciones matemáticas son bastante, digamos, se entienden, ¿no? Si vamos por ahí una suma. Tenemos la resta. Las escribo todas porque estamos usando. Bueno, si usamos números, tenemos el signo más para sumar, restar, división, multiplicación con el asterisco. El resto es que nos queda de hacer la adición de dos números. Entonces este es por ahí el más difícil de explicar, ¿no? Entender por qué es bastante. Quisiera hacer algo que no sea par, si tiene un sentido. Bien. Y después tenemos el... perdón, ¿hasta acá alguna duda? ¿Alguna consulta o comentario?
Ninguna por el momento. Buenísimo. Bien. Lo escribí en la consola. Bueno, como verán, esto es bastante, digamos, es intuitivo, pueden ver, digamos, que la suma y demás, pero JavaScript permite hacer cosas más locas, como más dos. Sí, que eso por ahí, en otros lenguajes por ahí no tiene mucho sentido sumar un string con un número, pero JavaScript hace cosas, ¿sí? Y cosas inclusive más locas, como define, y demás, ¿sí? Que cosas por ahí que no tienen mucho sentido, pero téngalo presente, ¿sí? Y de hecho, me engancho de esto para mostrarles la concatenación, que la concatenación aquí significa sumar dos strings. Por ejemplo, yo podría hacer algo así como console.log. Hola, más string. Y lo que voy a hacer es sumarme los dos strings, ¿sí? Hasta acá, ¿algún comentario, duda? No. ¿O sigo? Sigo, bien. Preguntan por el punto y coma. Buenísima pregunta. No es obligatorio, de hecho, fíjense que yo acá, cuando me acordé, lo puse y cuando no, pero sí, de hecho, es una buena práctica tener siempre un punto y coma. El punto y coma simboliza el final de una línea, que por ahí acá no tiene tan, digamos, no se ve tanto, pero por ahí cuando tengamos códigos un poco más largos, tiene sentido entender un poquito más dónde empieza y dónde termina. Así que la recomendación es no escriban este código, siempre póngale punto y coma a las cosas. Una pregunta. Bien. ¿Alguna otra duda? No, sigamos. Sigamos. Bien. Bueno, esos son los operadores. Bien. Bien, los operadores que vimos hasta ahora, vieron que operamos con dos números y siempre nos devolvió un número, o si operamos con dos strings, nos devolvió otro string, ¿sí? Pero tenemos otros operadores que son de comparación, ¿sí? Que vamos a verlos. Que lo que hacen es devolvernos un booleano, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo hace un rato les conté que tenemos un tipo de dato booleano que puede ser true o false? Bueno, estos operadores van a comparar cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo qué sé, si tengo 5 igual a 5, me vuelve true, ¿sí? Lo divertido de JavaScript es que si yo escribo 5 igual a el string 5, pero true. Porque para JavaScript es casi lo mismo, digamos. El igual significa, ok, el contenido de las dos cosas son iguales, ¿sí? Pero no son iguales. Entonces, si quisiéramos comparar estrictamente, usamos un tercer igual y ahí nos devuelve false, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es comparemos el contenido de los dos datos, pero además comparemos que el tipo sea igual, ¿sí? Que sean números y números, strings y strings, ¿sí? Bien. Y podemos comparar también cosas como, qué sé yo, si 5 es mayor a 3, es mayor o igual a 4, es menor que 3, es igual a algo, ¿sí? ¿Y qué me está faltando? Y lo opuesto, si es distinto, por ejemplo, si, yo qué sé, si 10 es distinto se hace con el signo de numeración para abajo, y el igual, así. ¿Sí? Y siempre, acuérdense, si agregamos el tercer igual, hacemos comparación de tipos para ahorrarnos que esto. Así.
¿Alguna duda hasta acá? ¿Preguntas? Súper. Bien. Bueno, operadores lógicos. Los operadores lógicos son, van a ser operadores que vamos a usar para comparar dos o más operando, ¿sí? El primero es el AND, que se simboliza con este ampersand, se llama estos dos caracteres, ampersand, y el OR con estas dos barritas, con estos pipes, ¿sí? Bueno, ¿y cómo funcionan los operadores? Bueno, el operador lógico AND quiere decir que todas las condiciones que yo evalúe, que van a ser, que tienen que ser true o false, todas las condiciones tienen que cumplirse, ¿sí? Cumplirse quiere decir que tienen que ser true, ¿sí? Entonces, solo cuando todas las condiciones se cumplan, entonces el resultado de eso va a ser true, ¿sí? Por ejemplo, no sé, no sé, me dicen, ¿querés venir esta noche a comer un asado? Yo digo, ok, sí, voy a comer un asado, pero no, si va a haber vegetales a la parrilla y si yo puedo pasar música, ¿sí? Si esas dos cosas se cumplen, entonces eh, es true, le podemos decir que es true. Si alguna de esas dos cosas no se cumplen, va a ser, toda la condición va a ser false, ¿sí? Y el operador OR es solo si una de las dos condiciones es verdadera, entonces es true. Por ejemplo, con el mismo ejemplo que yo dije recién, si yo, por ejemplo, digo, ok, me voy a comer asado, pero hay vegetales, pero no puedo pasar la música, bueno, ok. Con el OR estamos bien, ¿sí? Y se fijan, que acá están todas las comparaciones, la única que es true es cuando las dos operaciones son true, ¿sí? El resto son false. Y acá es al revés. Son todas true a menos que una sea false, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá sobre esto? Buenísimo. Súper, sigo. Bueno, los condicionales e iteradores. Bien. Bueno, if-else. If-else, if significa sí en inglés y lo vamos a usar para evaluar cosas, ¿sí? Vamos a evaluar si pasa algo, entonces hagamos algo, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, si llueve, entonces llevo paraguas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a escribir un ejemplo. Digamos, edad igual, 7 años. Vamos a preguntar, por ejemplo, if edad es mayor de 18, hacemos algo. Log. ¿Sí? Fíjense que esto no se ejecutó porque la edad no es mayor, si yo pongo acá 19, en que se ejecutó es mayor, ¿sí? Entonces, la sentencia if va a evaluar algo que sea booleano, que el contenido acá sea booleano, y si esto es verdadero, o sea, si esto es true, entonces vamos a ejecutar lo que está acá, ¿sí? Y tenemos la sentencia, digamos, para el opuesto, que es else, que quiere decir si no, o sea, si no es verdadero esto, entonces hacemos otra cosa. Por ejemplo, else
al punto log. Es menor, ¿sí? Entonces, en motor, sí, editamos la edad. Es menor, ¿sí? Y esto podemos anidarlo. Anidarlo significa que podemos agregar todas las condiciones que necesitemos, ¿sí? Podríamos escribir otro if acá adentro, si quisiéramos, y otro else, y así. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, no. Bueno, entonces tenemos el if, tenemos el if y el else, que es si pasa una cosa u otra. Y como les decía, podemos tener más de un if, ¿sí? De hecho, no se los comenté, pero si tenemos más de un if podemos hacer if, else if, para ir haciendo cosas según una condición, ¿no? O no. Si es true o false, y así, ¿sí? Bien. Bueno, imaginemos que nosotros tenemos el menú de navegación de una página y definimos una página y queremos preguntar si esa página que elegimos es login o homepage o es profile o lo que sea, ¿sí? Entonces, podríamos tener un código así, ¿sí? Digamos, preguntando por cada caso. Pero la verdad es que esto no es muy óptimo y sobre todo cuando esto crece, la verdad que es un poquito difícil de leer. Y si se fijan, la verdad que lo que estamos haciendo acá es comparar algo contra otra cosa. Pero este algo, digamos, lo que está a la izquierda siempre es igual, ¿sí? Page es igual. Entonces, para este tipo de cosas, viene a salvarnos el switch. La sentencia switch es, si bien es un poquito más prolija, digamos, para el mismo caso, y se lee de la siguiente manera, ¿sí? En este caso definimos una variable, page, y tenemos la sentencia switch, que se escribe con switch y entre paréntesis lo que vamos a evaluar. Abrimos llaves y vamos poniendo case por cada tipo de caso esperado que vamos a evaluar, ¿sí? Este case es análogo a este if que teníamos acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, si la página de homepage va a entrar acá, va a venir acá a homepage y va a ejecutar este comando y después va a hacer break. La palabrita break es muy importante porque lo que hace es cortar la ejecución y va a, digamos, ejecutar solo lo que esté dentro de este case. Si nosotros no pusiéramos el case, va a ejecutar todo lo que está acá y todo lo que está abajo, ¿sí? Y bueno, así para cada caso, y si no tenemos, digamos, si nosotros lo que hacemos no está en ninguno de estos casos, entonces tenemos un último caso que es el default, que es hacer algo si todo esto que está de arriba no pasó, ¿sí? Bien. Eh, ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Preguntan ¿qué pasa si no puede hacer el break? ¿Rompemos todo? No rompemos todo, pero por ahí no sería el caso esperado. Imagínate que vos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Vos entrás por homepage, deberías entrar por acá, pones navegando a la homepage y no pones el break. Entonces va a ser el case del profile, ¿sí? Va a ejecutarse todo lo que esté abajo. Todo lo que no tenga el break va a hacerlo hasta abajo. Eh, que es un caso de uso un poco raro. En general, como mención, va a andar, pero por ahí no va a andar de la forma esperada. Entonces siempre está bueno seguir como esta regla del switch, el case y el break por cada caso. No sé si contestó la pregunta. Sí. Buenísimo.
Bien, ¿alguna otra pregunta? Genial, sigo. Bien, iteradores. Iterar significa repetir, ¿sí? Es lo mismo, son dos cosas parecidas. Y bueno, lo que vamos a ver ahora son dos sentencias que nos va a ayudar a, si tenemos código que es muy similar, nada, no tenemos que escribirlo muchas veces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que yo tengo que, tengo un, digamos, me contratan para programar el dropdown, digamos, de las cuotas y me dicen, bueno, tenemos 3 cuotas, entonces voy a hacer esto, log, una cuota. Sí, puedo hacer esto y esto va a andar y vamos a probarlo. Eh, eh, el tema es que esto, la verdad que es, si bien el console log es muy similar y la verdad que no es mantenible. De hecho, si vienen y nos dicen, bueno, ahora necesitamos tener, no sé, 36 cuotas, yo podría como seguir con esta línea de pensamiento, pero la verdad es que no es muy óptimo, no es muy mantenible y la verdad es que hay formas mejores de hacerlo, ¿sí? Entonces, para eso podríamos hacer les voy a presentar la sentencia while, ¿sí? While significa mientras y funciona de la siguiente manera, ¿sí? Se escribe while, abro paréntesis, una condición, digamos que yo espero que pase, que mientras algo sea true, vamos a ejecutar algo, ¿sí? Y después yo debería, vamos, ejecutar el código. Y en algún momento dentro de estas llaves yo debería hacer algo para que esta condición cambie, porque si yo lo dejo ahí para siempre va a ser un loop infinito y no queremos eso. Así que vamos a hacer el ejemplo con lo de las cuotas, ¿sí? Dijimos que queremos tener 36 cuotas, entonces vamos a definir una variable, let cantidad cuotas 6. Vamos a agregar un contador a 0. Entonces vamos a decir, mientras nuestro contador sea menor a la cantidad de cuotas, vamos a hacer algo, ¿sí? ¿Y qué es ese algo? Bueno, vamos a escribir algo con .log contador más y vamos a hacer algo para cortar eso. Digamos, en algún momento tenemos que cortar. Entonces, bueno, vamos a iterar esto y vamos a hacer contador igual a contador 1. ¿Sí? Esto es lo mismo que hacer, por ahí, si ya lo vieron antes, es lo mismo que hacer contador más. ¿Sí? Vamos a probar esto. Y sí. ¿Por qué? Porque arranqué de 0. Bien, esto acá. ¿Y qué más? El espacio. Y me dice 0 cuota. Entonces sería, bueno, evaluar ese caso, if average igual a 1. Genial. Listo. 35 cuotas. Debería ser menor o igual. Perdón. Ahí está. Bien. Bien, entonces yo acá tengo una forma, y de hecho, esto yo, si me dicen, no, ahora son 36 cuotas, son 12, tengo acá, cambio esta cantidad de cuotas, y esto
funciona. ¿Sí? Y es mucho más mantenible que estar copiando código muchas veces. Bien. ¿Se entendió lo que dice o quieren hacer alguna pregunta sobre esto? Preguntan acá si el contador más igual 1 funciona. Contador. Sí, el operador sería. ¿Esto o más igual 1? Más igual 1. Vamos a probarlo. Contador más. Esto. Sí. Sí. Sí, funciona. Hay una diferencia sutil acá. La verdad es que no lo tengo muy claro en JavaScript. Por ahí ustedes me pueden ayudar, chicos. Cuando hacemos esto y hacemos esto, creo que hay una diferencia sutil en la cantidad y la forma de las operaciones. No sé si es exactamente igual. La diferencia está cuando haces más contador a que cuando haces contador más. ¿Cómo? Es, Entre claro, esto y esto. claro, porque el contador más igual es como hacer la abreviatura de la línea de abajo. Ujú. Pero no es lo mismo hacer más contador que hacer contador más, porque el primero lo que hace es incrementar el valor y después usarlo. O sea, y se lo asigna, en cambio el otro le asigna la incrementación después. No sé si me explico. Sí. Sí, yo lo entendí, pero no sé si el resto entendió. Sí. Es casi igual, digamos. Sí. Sí. Difieren en los tiempos. Por ahí si estás haciendo una operación justo con el elevado, lo que tenés que hacer es más contador y asignárselo a tu nueva variable para tener el valor elevado antes. Ujú. Bien. No sé si contesta la pregunta que hicieron. Sí, yo hice la pregunta, era simplemente para no volver a reescribir la variable, el más igual lo que hace es conservar el valor anterior y agregarle el nuevo. Eso. Buenísimo. Sí, me engancho de eso por ahí. Y la verdad es que por ahí estas tres cosas funcionan y son muy similares. Y por ahí hay gente que esto le resulta más visualmente más claro. Hay gente que le resulta más claro esto, que digamos, se entiende que agarras el contador y le sumas 1. Y está bien, digamos, porque ¿qué pasa? Nosotros en la vida profesional de esto no vamos a estar solo escribiendo código, ¿sí? De hecho, la programación es un trabajo colaborativo y vamos a pasar mucho tiempo revisando código, probando código, mismo revisando código por ahí que hicimos nosotros mismos hace tiempo atrás. Entonces, tenemos que pensar a veces no solo en, digamos, en la supereficiencia y la optimización del código, sino también que sea legible, ¿sí? Yo personalmente soy bastante pro de que sea más legible y a veces no tan compacto y a veces no se entienda, ¿sí? Por eso me engancho de ese comentario por ahí para comentar eso, de que hay gente que esto por ahí le resulta más fácil o este le resulta más fácil, es lo mismo, ¿sí? De hecho, por ahí a veces cuando están arrancando, les resulte más fácil una forma u otra, ¿sí? Yo por ahí no mencioné, pero, qué sé yo, puedes poner, si es una sola línea, puedes sacar las llaves al if. Hay un montón de cosas que uno puede hacer en el código, pero bueno, siempre es una balanza, ¿no? O sea, podemos ganar en una cosa y perdemos en otra. Así que gracias por el comentario. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta, duda? ¿Se entendió el while? Bien. Bueno, voy a asumir que el silencio es sí. Bien. Vamos a volver a la PPT.
Bueno, acá es un ejemplo de cómo funciona el while. Definimos un número, que ese número es, digamos, una condición, o sea, while entre paréntesis una condición. Imprimimos ese número y vamos incrementando acá para que esto en algún momento sea false. ¿Sí? Bien, eso. La condición, el cambio de la condición. Bien. La otra sentencia, el otro iterador es el for. ¿Sí? For significa para y tiene una estructura un poquito que puede ser un poquito rara porque por ahí pide un poquito más de cosas que el while, pero la verdad es que se usa un montón y no es tan complicado. ¿Sí? Y esa estructura es la palabra reservada for, abrimos paréntesis, una inicialización es de dónde arrancamos, dónde vamos a arrancar nuestra iteración, nuestra repetición de código, punto y coma, la condición de corte, es decir, cuándo vamos a cortar, digamos, hasta cuándo lo vamos a hacer, punto y coma, y cómo se va a actualizar eso, ¿sí? Y eso se va a repetir, ¿sí? Entonces, vamos a escribir nuestro for acá. De hecho, con lo que tenemos acá podemos hacer nuestro for. Ahora les voy a mostrar que con la misma información podemos hacerlo, así que vamos a empezar. Vamos a hacer for, la inicialización, vamos a poner se suele usar una palabra una palabra I, una letra I, vamos a poner índice, o I es lo mismo, igual a 1. Voy a usar esto, porque así lo pueden ver como con el mismo código. While, punto y coma, mientras pase esto, punto y coma, y vamos a incrementarla, contar más. Y vamos a hacer esto. Abrimos llaves. Vamos a hacer esto, ¿sí? Vamos a comentar el while. YouTube. De hecho, vamos a comentar acá, esto. Por acá. Voy a tirarle un poquitín. Ahí, así se puede ver en una. No sé si ahí los perdí o. Para, voy a andar esto así. Quiero que se vea el for completo. Ahí se ve, se sigue viendo el for. Sí. Bueno, buenísimo. Y si yo guardo esto y lo ejecuto, ¿ven? Sigue funcionando. Bien, vamos a probar 24. ¿Ven? Lo que yo les quería mostrar acá es que, nada, usé exactamente el mismo código que tenía en while y funciona. Entonces, son análogos. Yo personalmente vi más for que whiles. Los whiles son por ahí como más para cosas puntuales, pero son análogos. Pueden usar uno u otro. De hecho, hay otros iteradores por ahí que son más de arrays y eso, por ahí que lo veamos la clase que viene, pero por ahí el for me parece que es uno que es el bucle que más se usa para iterar. Sí, Antonio. No, solo decir que tengo entendido que usás for cuando sabes cuántas veces vas a iterar. En cambio, usás while cuando no sabes cuántas veces. Por ejemplo, si mandas a traer una cantidad de registros de una base de datos en base a una condición y quizás no sabes cuántos registros vendrán. Entonces, usás while. Pero si sabes cuántas veces tenés que girar, entonces usa for. Tengo entendido que es así. Sí, es correcto, digamos. Sí, en ese caso de uso sí, tiene sentido. Buenísimo, gracias por el aporte. José. ¿No?
Creo que estás muteado, José, no sé si estás tratando de hablar. ¿Me Ahí va. escuchan ahora? Ahora Sí, sí. sí. Sí, una consulta. Estoy viendo la salida por consola que muestra una cuota y abajo una cuotas. O sea, digamos que toma 2 veces el valor 1. ¿Eso se lo podría en el if como condicionarlo? O sea, agregar una condición más en el segundo, digamos, en el segundo poner un if, o sea, que el contador sea mayor a 1 para que no tome, digamos, 2 veces el 1. No sé si se me entiende la pregunta. Sí, está perfecto. Sí, de hecho, sí, muy buena la aclaración. Sí, para evitar, de hecho, sí, es un bug de esto. O podrías poner un continue dentro del if también, para salir de la vuelta del for y no tener que imprimir el segundo console log. Sí. Algo así, continuo. Podemos aprovechar para contar qué es continue y qué es break dentro del for. Sí. Gracias por traerlo a colación. De hecho, qué bueno que vieron el bug, yo ni me di cuenta. Sí, tenemos continue, tenemos la sentencia continue y tenemos la sentencia break. ¿Sí? La sentencia continue es para continuar hacer algo y hasta que sea acá, después cuando llegue acá, va a continuar hasta el siguiente ciclo, ¿sí? Y la palabra break lo que va a hacer es cortar el ciclo de ejecución, va a cortar la iteración. ¿Podría dar un ejemplo para entenderlo? Del continuo, del break sí lo entendí, sí lo sé. Ok, sí. El continuo, de hecho, ahora vamos a probar esto. Fíjense que yo voy a iterar de 1 hasta la cantidad de cuotas y cuando el contador sea 1, vamos a ejecutar eso y vamos a continuar. Es decir, que no se va a ejecutar este console log. Hasta acá vamos a cortar. De hecho, todo el código que esté abajo de esto, vamos a saltarlo hasta la próxima iteración, que sería cuando el contador vale 2. ¿Lo ven a eso? Sí, pero ¿cuál es la diferencia de tenerlo o no tenerlo si el resultado es el mismo? No, si yo, mira, fíjate que vamos a bajar a, no sé, 3 cuotas para que sea más fácil de verlo. Yo ahora tengo 1, 2, 3 cuotas, pero si yo le saco el continuo, vamos a comentarlo, imprime una cuota, es decir, imprime esto y además imprime esto. ¿Se ve la diferencia? Claro. Sí. O sea, La lo que otra va, sería poner el contador en 2 después de la letra del 55 y 56. Casi, pero claro, lo mismo. Sí. lo que va a Sí, hacer, No, perdón. dale. Lo que va a hacer Gastón ahí, el que continúe, va a saltar todo lo que está abajo, digamos. Va a saltar a la segunda vuelta directamente, desde el if. Claro, O sea, no va a claro. ejecutar nada del que está abajo del if. Y el break, bueno, lo corta, digamos. Sí, ahí lo entendí. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Bien. Bueno, entonces, volviendo a esto. Vimos el for, vimos que tenemos una iniciación, una condición y una condición de update. Bueno, acá tenemos un ejemplo para imprimir los números. Y acá podemos ver, bueno, un poco lo que hicimos, ¿no? De usar el mismo código que tenemos en el while para transformarlo en un for. También para que vean, digamos,
cómo son análogos en caso de recorrido. Pero sí es verdad lo que decían también, que hay ciertos casos donde no sabemos que está bueno el while para eso. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Creo que fui súper rápido. De hecho, terminamos súper rápido. Así que bueno, usemos si quieren el tiempo que queda para si quieren preguntar algo de la clase de ahora o quieren que les dé más ejemplo. Sí. Una duda, ¿existe el do while? O sea, el while al revés, digamos, primero hacer y después la consulta. Existe el do while. Déjame que lo googleé, porque yo la verdad es que nunca lo usé, pero sí existe do while. Sí existe, pero casi no se usa directamente. Es muy rara la situación para usarlo. Bien. Sí. Para la gente por ahí que no, a ver, creo que no se ve nada. Para los que no los han visto, es un poco distinto. Escribimos do al principio, lo que vamos a hacer, y el while. Es decir, hacer todo esto hasta que suceda esto, ¿sí? La diferencia del while y el do while es que el do while va a ejecutarse al menos una vez. Cambio acá, si usamos el while se va a ejecutar solo cuando esto sea true. Esa es por ahí la diferencia. Pero yo honestamente nunca lo vi en código JavaScript. No es algo que creo que se use. Y yo lo sabía usar para hacer menú cuando hacemos parte plana, re básico. Lo usamos para eso, para mostrar el menú, porque es lo único que te deja mostrar el menú y que se sigue ejecutando. Pero después de ahí también yo no lo he usado en otra cosa. Bien. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Quieren que dé algún ejemplo más? Creo que por ahí no hay muchos ejemplos. Si quieren que escriba algún ejemplo o explique algo que por ahí no quedó claro. Por mi parte, todo de 10. Quentin, por ahora, la verdad que, bueno, este es el clúster más avanzado y la mayoría dicen tener conocimientos, así que eso explica por qué hay pocas preguntas y entienden todo enseguida. Así que me parece que estamos bien con la clase 1. Siendo que la clase 2 es muy larga, ¿querés meter, no sé, arrays? ¿Ahora? Bueno. ¿Te animás? Sí, claro, sí. Ahí Maxi dejó una pregunta. Si es mejor el fork que el while. No sé quién le quiere responder. Ok, ¿qué se entiende por mejor? ¿Qué sería mejor? Yo le podría responder que el for, más que todo, se usa para recorrer arrays o cosas que quiera buscar sin saber qué hay por dentro de algo, digamos. Y el while, bueno, ya sabes lo que hay y hace una repetición, digamos. Y puede ser, se refiere de la performance. Por ejemplo, ahora nosotros estamos trabajando con datos, con poca cantidad de datos, y por ahí cuando es una cantidad muy grande, por ahí hay una pequeña diferencia entre el uso del for y del while, pero no es mucha. O sea que no se conocería la longitud, ¿te referís? En realidad, si la conoce, igual, el tema del procesamiento de datos que hace cada uno y los elementos que utiliza, ya sea el for o el while. Pero es muy mínima la diferencia que tiene. Claro. Sí, el for es cuando sabemos de antemano cuánto tenemos que recorrer o hacer un recorrido. En cambio, el while es cuando no sabemos hasta cuándo. Sí, pero vos podés usar el for pero sí tenemos el tamaño. Pero sí tenemos una condición que nos frena. O sea, tenemos una condición de parada, por ejemplo, que ocurra algo que es indeterminado, no sabemos cuándo puede ocurrir, o el for es más bien para casos que tenemos de antemano el cuándo parar. Pero el tema es que en el for tenés la condición, es hasta el tipo de dato
dice punto .length, o sea, No el necesariamente. tamaño, digamos, del... Sí, lo puedes usar con un número también, por supuesto, pero O sea, puede ser una operación lógica. A eso es lo que- digamos, creo yo que también lo puedes usar si no conoces la longitud del, no sé, del arreglo o de lo que estés recorriendo. En cambio, el while sí o sí El tienes que for aplicar la mejorado, condición. el for each. Claro, eso se va a ver más adelante. Sí, por eso es el for, pero más mejorado. Claro. Sí, por ahí mi único aporte sería, o sea, sí, está buenísimo todo lo que comentan, sí, que hay ciertos casos de usos que no puedes, o digamos, es más fiaca usar uno que otro. Yo por ahí no me, solo el comentario no me quedaría por ahí esto que estaba mencionando de la performance, o sea, sí, computacionalmente a veces uno es nanosegundos más rápido que el otro, pero de vuelta, lo que decía al principio, a veces uno usa uno porque nada, es súper mega rápido, pero nada, después el código por ahí no es legible o no es mantenible o no, digamos, por ahí ese tipo de performance no es lo único a tener en cuenta. En el caso de que puedan usar los dos, ¿no? Eso por ahí sería mi comentario. Eso. Bien. Bueno, ¿quieren contar algo más o quieren que avancemos algo de la clase 2? Sí, Vicente. Hola, buenas tardes, Vicente. Hola. Ahí en el ejemplo del contador, Sí. continue o se podría poner, o sea, en vez de continue o break, se puede utilizar else también, ¿no? If, else. Ok. ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo usar else? ¿En qué sentido? Después de las llaves, Ujú. sí, o sea, si se podría quitar continue, poner else. Esto. Claro, y ahí está. Creo que funciona también. Sí, lo que pasa es que sí, sí, sí es lo mismo. Lo que pasa es que vos haces else, en este caso funciona, pero digamos, hace cosas distintas, digamos. El continue lo que hace es saltar el bucle. O sea, si bien el resultado es el mismo, eh, digamos, por dentro nuestro código es distinto, digamos, si hacemos una u otra cosa. Claro, sí, depende por ahí la necesidad. Si ahí era para que en caso de ser más de una cuota, bueno, ponga la palabra en plural. Ujú. Sí. Gracias. No, gracias a vos. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno. Bueno, voy a arrancar a ver un poquito de lo que es la clase 2. La clase 2 es la más larga, así que por ahí está bueno usar el tiempo para avanzar. Igual si tienen alguna duda de esto, yo siento que fui un poco rápido. Si tienen alguna duda o algo que quieran revisar, nada, me avisan. Voy a dejar abierto esto. Sí, después tendrán que dejar pactado para los chicos que no estuvieron, que bueno, hay una parte de la clase 2 por las dudas. Está todo grabado. Sí, Está todo por grabado. eso. Bien. Bueno. Repaso. Repaso no.
Bien, la clase, bien, clase 2. Funciones, manejos de errores, objetos, clases y arrays. ¿Sí? Eso es lo que, no vamos a ver todo eso hoy, ahora ya, pero sí, por ahí podemos empezar a verlo. ¿Sí? Bien. Funciones. Bien, ¿qué es una función? Una función es un pedazo de código, ¿sí? Que hace algo en particular, ¿sí? Por ejemplo, no sé, imagínense, no sé, yo qué sé, el microondas, no sé, cuando uno pone descongelar, la función descongelar y pone el plato ahí durante tantos minutos, eso hace algo, digamos, uno como que no, en general no sabemos bien qué pasa, pero tiene un funcionamiento y hace una serie de cosas, ¿sí? Bueno, en JavaScript vamos voy a crear otro archivo solo para que sea clase 2. Y acá vamos a... Bueno, voy a usar este total. Vamos para acá. Sí. Entonces vamos a hacer una función súper simple. La función se escribe de la siguiente forma. Se escribe la palabra reservada function, el nombre de la función, o sea, qué va a ser la función, nuestra función. Por ejemplo, no sé, sumemos dos números, sumar, paréntesis y llaves, ¿sí? Bien, ¿qué va entre paréntesis? Bueno, es todo lo que la función necesite para ejecutarse, ¿sí? Estos son parámetros y son los parámetros que vamos a usar, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a sumar dos números, así que vamos a pasarle un número 1 y un número 2. Esto va separado por comas, ¿sí? Lo que puedo tener el número 3. Sí, no lo voy a usar. Bien. Entonces vamos a sumar. Vamos a agregar una variable, let resultado, igual número. Bien. Y vamos a imprimir esto con console.log. Veámoslo acá. Bien, no hace nada. Bien, ¿y por qué no hace nada? Bueno, las funciones tienen dos partes. La primera parte es la definición. Definición de una función. La definición es justamente escribir lo que queremos que haga la función, ¿sí? Como vimos, esto no hace nada, ¿sí? Es como tener una cafetera y tenerla ahí, digamos, sin usarla, ¿sí? Para usarla, a la función, escribimos el nombre de la función, que en este caso es sumar, paréntesis, y los parámetros que recibe, ¿sí? Que en este caso vamos a pasarle un 5 y un 984, ¿sí? Vamos a guardarlo. Acá. Está funcionando. Hay otra palabrita reservada que se llama return. Return sirve para devolver un valor, ¿sí? Para hacer... ¿Se acuerdan lo que les dije al principio de esto de que tenemos datos que los procesamos y los devolvemos procesados? Bueno, esa devolución de esos datos procesados va a ser el return, ¿sí? Entonces yo podría, en vez de imprimirlo acá, podría devolver resultado, ¿sí? Resultado. Entonces, esto va a seguir funcionando, pero ahora la función sumar me va a devolver un valor. Entonces, esto yo debería guardarlo en una variable, ¿sí? Entonces vamos a
a crear esa variable. Vamos a crear let. Vamos a invocación, así se puede distinguir las dos partes, invocación. Vamos a crear esa variable, let resultado de la suma. Vamos a guardar en esta variable, resultado de la suma, este valor. ¿Sí? Entonces ahora podríamos imprimir console.log resultado de la suma. ¿Sí? Vamos a cambiar. Fíjense que es muy similar a lo que hicimos al principio, nada más que ahora estamos devolviendo el valor. Y esto tiene sentido porque nosotros podemos hacer dos cosas. Una es hacer todas las operaciones que querramos en nuestras funciones y que la función lo resuelva, o podemos devolver algo para que después hacer algo con ese resultado. Inclusive yo podría hacer otra función, ¿no? Que sea, qué sé yo, imprimir por consola, reciba algo, reciba un dato, y imprima ese dato. Que un poco ladri esto porque estoy reutilizando la función de console.log, pero solo para que se vea lo que quiero hacer. Entonces podría recibir este resultado que tengo acá y puedo llamar a mi función imprimir por consola y le paso el resultado de la suma. ¿Sí? Entonces, es como para que vean cómo puedo ir, lo que les decía al principio, recibiendo datos, procesándolos, devolviéndolos, y eso es la entrada de un nuevo procesamiento. Y así, todas las veces que necesite. Las funciones, como les decía, sirven para para contener cierta lógica del código. Entonces, fíjense que yo acá sumé dos números, pero lo puedo seguir otra variable. Inclusive no necesito otra variable. Podría, por ejemplo, también hacer esto, imprimir consola y sumar otros números, qué sé yo, el 1 y el 6. Y ahora necesito guardar una variable. Y ahí me va a imprimir el valor. ¿Dudas hasta acá o preguntas? Perdón. Sí, fui muy rápido. ¿O comentarios? Bien. Para sumar un comentario, Quentin, no sé con qué vas a seguir ahora, pero de paso aprovecho y meto el comentario. En JavaScript, como ven, los parámetros no exigen ningún tipo de dato, o sea, es una variable, vos le mandás ahí lo que quieras. Y eso es un arma a doble filo, porque la función suma, si vos le pasás un string, en vez de sumar te la va a concatenar. Entonces ahí es donde entra en juego toda la magia de JavaScript, ¿no? Más que la magia, la problemática. Sí, probémoslo, de hecho, sí. Y de hecho está bueno eso porque fíjate que yo acá llamo imprimir por consola y después llamo suma y a veces como que esto se puede, pero es medio, ya es difícil de verlo, ¿no? Porque tengo una función que llama a otra función y está bien, está buenísimo lo que decís. Yo puedo llamar a hola y acá un true. Esto va a andar, esto de hecho vamos a comentarlo acá. Va a andar. Y me imprime hola true. Y no hace lo que espero, digamos, yo no estoy sumando números. Así que está, sí, buenísimo, súper atinado el comentario. Bien, ¿alguna otra pregunta o duda? ¿Comentario? ¿Qué pasa si sumás booleans con undefined, con null? Están preguntando. No es infinito, pero es casi infinita la combinación de cosas que puedo hacer acá. Y lo podemos probar, pero los invito a que hagan esto, porque la verdad que es bastante fácil. Abran la consola y pruébenlo. Vamos a Undefined, qué sé yo. Jueguen un poco con esto.
De hecho, acá me volvió un NaN, que es un not a number. JavaScript tiene cosas, como decía, entre locas y, digamos, tiene un sentido, todo esto tiene un sentido, pero por ahí, nada, es más fácil que jueguen, porque la verdad que las posibilidades que hay son un montón. Y por ahí esto, a priori a mí no me da ningún sentido, digamos, tomar un true más un undefined, pero por ahí algún caso de uso muy específico que tenga sentido. Pero nada, sí, los invito a que prueben, que jueguen, y de hecho también los invito a nada, que abran la consola y empiecen a jugar, a hacer funciones, a declarar variables, todo lo que vimos hoy, hagan cosas. Por más que sean cosas simples o no tan simples, nada, esto es ejercitar, digamos, sentar y probar, así que nada, los invito a que hagan eso. Preguntan si NaN podría ser un tipo de dato. NaN no es un tipo de dato, es un número que no es un número. Es un... De hecho, no estoy 100% seguro. Pero para eso Sí. vamos a... Sí, vamos a NaN probarlo. es de tipo number. Ajá. Y es el número que representa que no es un número. Bueno. Así de gracioso, ¿sabes? Pero Para poner es un número. a prueba Ellis, hay una función que se llama typeof, ¿sí? Que nos dice el tipo de algo. Entonces, cuando ponemos el type of algo, por ejemplo, yo hago let nombre Jorge, nombre, es decir, es una string, ¿sí? Entonces yo hago typeof number. Tenía razón, Ellis. Pero bueno, sí, está buena esta función para ver que, de hecho, por ejemplo, se puede usar también para, qué sé yo, para hacer algún tipo de evaluación, por ejemplo, que solo podamos admitir números, se me ocurre. Eso. Gracias. Perdón, no escuché la definición de NaN. Bien, sí. NaN es un tipo de dato number, es un number, digamos, si nos fijamos qué tipo de dato es, pero es un number que no es ningún número, ¿sí? De Por hecho, ejemplo, NaN significa not a number, not a number. por ejemplo, 0 sobre 0 no es un número, porque si yo hago una cuestión matemática, no, media rápida, porque el límite de 0, el límite de cuando x tiende a 0, de 1 sobre x, me va a dar infinito, infinito positivo. En cambio, el límite de cuando x tiende a 0, de menos 1 sobre x, me va a dar menos infinito. Como menos infinito no es igual a infinito, infinito tampoco es igual, pero bueno, no importa, me da como resultado not a number, que no es un número, matemáticamente, no está definido 0 sobre 0. Sí, infinito también es un tipo de número. Una consulta. Y también, perdón José, pero Sí, el sí. tema de números con JavaScript es delicado. Hay un cierto rango de operabilidad con números, ahora no me acuerdo bien, creo que es 2 a la 54, más o menos por ahí es el máximo rango permitido para manejar con números, y por ahí pueden saltar errores medios raros con los números, pero eso es un problema de computabilidad, lo tienen todos los lenguajes. Por ejemplo, ahí Quentin probó a hacer 0,1 más 0,2. El clásico. Eso es un error de coma flotante, que es como JavaScript interpreta los números. Para eso ya hay soluciones. Hay que usar longint. No, se me fue el nombre de los begin. Claro, pero tampoco son int, es otro tipo de int, es entero. Pero bueno, el caso es que hay números que, si queremos manejar estos números, tenemos que. Sí, no me acuerdo si es big float, pero era más o menos para ahí. Y lo que dice Federico, 2 a la 64, no, porque 2 a la 64 es el entero del tamaño total de los registros. Es un poco más chico de 2 a la 64.
Buenísimo. Volviendo un poco con las funciones, Quentin, podemos ver qué pasa si no le das los parámetros que espera. Sí. O si le das parámetros de más. Sí. Me sirve el guión porque la verdad que esto es en vivo, chicos. Esto no estaba preparado. Yo no lo tenía preparado. Va bien, vamos para adelante, dale. Así que sí, hagamos eso. Voy a hacer esto, sí. De hecho, vamos a volver a la realidad un poco. Vamos a pasarle cosas más 2 y 2. Y lo que decía Gastón es, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago esto? ¿Sí? Fíjense que esto funciona. Vamos a borrar esto. Esto funciona. No me emitir ningún tipo de error. ¿Sí? Y bueno, ¿qué pasó ahí? Le pasamos un 2 acá y es hacer 2 más algo que no está, entonces ese 2 más algo que no está es un not a number, ¿sí? También podemos hacer cosas de más, ¿no? Podemos pasarle un 2 y pasarle otro 3, ¿sí? Fíjense que acá ya me está tirando un tip que la función sumar recibe solo 2 números. Entonces, si yo hago eso, me vuelve un 4, porque ¿qué hizo? Sumó los dos parámetros, digamos, que estaba esperando y el tercero lo ignoró. Típico de JavaScript. JavaScript ignora cosas, tiende a ignorar cosas que no necesita o que no usa. ¿Sí? No siempre, pero... bien. ¿Qué otro ejemplo me dijiste? O estos dos. No, esos dos básicamente. Si vos le pasás menos parámetros de lo que está esperando la función, en vez de retornarte un error o no compilar, como serían en Java tal vez, JavaScript rellena con undefined todo lo que no recibió. Así que se toma esas libertades de hacer lo que se le canta y después tenemos resultados inesperados. Sí, otra cosita por ahí que no mencioné, o sí la mencioné, pero no sé si es claro, es que return, ¿qué hace? Devuelve el resultado y no solo devuelve el resultado, sino que corta la ejecución de la función. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que debería ser siempre la última línea que vamos a ejecutar. ¿Qué quiere decir? Yo escribo algo acá, console.log, grosso, y esto no se ejecuta, porque, de hecho, fíjense que ya me está marcando un colorcito medio, un poquito más claro, porque ¿qué pasa? Cuando tenemos un return, sale, y de hecho vamos a probarlo si me creen, ven, hace la suma y nunca llega acá. Eso también tengan en cuenta. ¿Sí? De hecho, esto se conoce como código muerto, o sea, no, es código que no sirve, no funciona, está escrito, pero no hace nada. Bien. ¿Alguna otra cosa que quieran preguntar, decir, comentar, agregar? Bien, buena pregunta. Pregunta Pablo si los parámetros pueden tener un valor predefinido. Creo que sí. Sí. Sí, creo que sí. Con el igual. Pero igual, sí, perfecto. Igual, pero, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, de hecho, vamos a hacerlo así. Igual 0. Segundo. Entonces, ¿se acuerdan de este ejemplo de que si yo hacía esto, me volvía not a number? Bueno, si yo le pongo un valor, perdón, un valor por default, lo que va a hacer es, si yo no le paso nada, la variable número 2 la va a asignar a 0. ¿Sí? Entonces vamos a cambiarlo. Entonces hizo 3 más 0. Y yo hago 3 más. ¿Ves? Va a pisar. Buena pregunta. Bien. ¿Qué más? Bueno, sigo.
Perdón, sí. Antonio. Sí. Otra pregunta. ¿Esa ya sería la única forma ya de definir el tipo de dato, digamos, de las entradas? Por ejemplo, en este caso del número 2, ¿sería la única forma de definir que va a ser de tipo entero, digamos? No, no. O si Yo en JavaScript, no, fíjense que yo lo que hago acá es decirle que va a ser que va a ser, que recibe 2 parámetros. No le estoy diciendo qué tipo de parámetros. Claro, Acuérdense. claro. Sí, pero yo puedo hacer, por ejemplo, acá, puedo hacer número 2, y hasta esta línea, número 2, es un número, ni siquiera un entero, un número. Pero yo puedo venir acá y hacer número 2 igual a Jorge, y ya dejó de ser por eso decíamos que es tipado dinámico, porque Claro. acá es un number y acá es un string. Sí. No sé si dio por ese lado la pregunta. Claro, pero sí, pero lo que yo me refería es al momento de la invocación, ¿no? Si yo digo, bueno, número 2 es igual a 0, y al momento de invocar esa función, ya no se le podría pasar, por ejemplo, un string Sí, sí, podemos. a ese. Suponiendo que no esté, digamos, esa línea, por supuesto, la del número Bueno, 2. es la misma idea, pero al revés, digamos. Yo puedo pasarle acá vamos a borrarlo. Esto vale 0. ¿Cómo se lee? Se lee. La función sumar recibe 2 parámetros, número 1 y número 2. Número 2 va a valer 0, salvo que alguien la defina. Entonces yo acá, si yo le paso un 3 y un string Jorge, va a pisar ese 0. Lo tomo igual. Ok. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Listo. Genial. Ahí Manuel preguntó de Barry. ¿Eso es todo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Que explique Barilet? Creo que debe ser, sí, la diferencia entre Barlet y const. Genial. No sé si se refería a eso, Emanuel. Bueno, yo por ahí les cuento y repasemos un poquito. ¿Sí? Dijimos variables, se usa la palabra let, ¿sí? Let, nombre igual. Constante. Constante. Edad. Igual, no, ese es el peor ejemplo porque todavía digamos apodo y vamos a asumir que debe ser Quentin Paración. Bien. Hay una tercera palabra reservada que es para definir variables, que yo no la mencioné y no la mencioné a propósito, que es var. ¿Sí? Yo puedo hacer también var, otro nombre. ¿Sí? ¿Sí? Bien. En este contexto, digamos, si yo voy a borrar un poquito esto, si esto no existiera, son exactamente iguales, ¿sí? Podríamos decir que var y let son iguales. De hecho, inicialmente, antes en const y let son mejoras de JavaScript. Antes no existía const, era solo var, digamos var, el nombre eh, y el valor, ¿sí? Tiene que ver con el scope y voy a tratar de explicarlo sin comprarme un problema, aunque me parece que sea un problema, que es el siguiente. Yo tengo una función, vamos a seguir usando nuestro ejemplo de definición, ¿sí? Esto lo voy a comentar. Yo puedo tener puedo definir una función acá. De hecho, voy a escribir otra función para que sea más claro. Function resta número 4. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Un número
3. Yo, si escribo esto, let resultado, igual a esto, estoy guardando el resultado acá y voy a volver return resultado, ¿sí? Si ustedes ven, yo acá tengo dos resultados. De hecho, estoy definiéndolo 2 veces. Estoy definiendo resultado, ¿sí? Y bien. Y esto tiene sentido y funciona y está bien, porque resultado, este resultado existe en esta llave, ¿sí? Yo vengo acá, solo un resultado, y esto no existe. No, este resultado no existe, porque esta variable nunca está definida, no se definió. Entonces, cuando hacemos let, lo que estamos haciendo es, falta una mejor palabra, circunscribir, digamos, el scope, digamos, en esta función, ¿sí? Ahora, si yo hago, por ejemplo, puedo hacer esto también, si yo hago var resultado igual a 0, por ejemplo, y hago esto, ¿sí? Esta palabrita var es una variable global. Global quiere decir que una vez que yo la defina, de hecho, si quieren la definimos arriba todo, en cualquier lado que yo use la palabra resultado, voy a usar esta palabra resultado. Y eso es un poco peligroso, porque la verdad es que yo puedo definirla afuera y modificarla en cualquier lado, y nada, fíjense, yo acá tengo 2 funciones, pero puedo tener 700 funciones, entonces cuando llego acá, no sé bien qué tiene resultado, porque ya la puedo o no modificar en el medio. No sé si se entendió, lo compliqué más o no sé. Pero esa es la diferencia entre var y let, sí. No, se me entrecorta la llamada, no. Var tiene alcance fuera de la función Ujú. y let solamente adentro de la función. ¿Esa es la explicación? Sí, no solo la función, sino dentro del scope. Si yo tuviera un for o digamos algo que por ahí las llaves ayudan a entender eso, va a tener vida dentro de eso, ¿sí? Y se va a morir también, digamos, dentro de eso. Volviendo, ¿te acuerdan al ejemplo que decía del armario y guardar las cosas? Bueno, una vez que yo haga el return, la función resultado deja de existir y la compu, digamos, saca esa variable y ya no existe más. En cambio, si yo la defino como var, es global, la puedo hacer desde cualquier lado. Hay una pequeña aclaración, Quentin. Va a ser global siempre y cuando sea declarada dentro de la función anónima que llama a las demás funciones. Porque el scope de var es funcional. En cambio, el scope de let y const es de bloque. El bloque es lo que hacemos cuando llamamos a las llaves. Sí, buenísimo. Bien, perfecto, pero si no es anónima, también tiene No. el alcance global, el No, scope. sí, pasa que hay una función que llama a todas las funciones y es la función anónima global. Por ahí se les puede hacer un lío, pero Ah, bien ahí, bien, ahí cada se script entiende. vive sobre una función anónima global que llama el resto. Sí, como recomendación, o sea, var, de hecho, si googlean cosas, van a ver por ahí en código más viejo, pero la recomendación es que la tengamos a let y a const. Son más seguras y digamos, es menos probable que hagamos lío. Bueno, quedan 5 minutitos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? No veo más preguntas y creo que estamos en situación de poder cortar unos minutitos antes hoy. Sí. Víctor. Hola, hola Jorge. Hola. Gastón. Quería hacer una consulta.
Esto de usar JavaScript de forma nativa, ¿se usa hoy en día para hacer proyectos? ¿O no? ¿O hoy en día se usa todo ya con TypeScript, ¿no? Ya sea por el tema de los frameworks, ¿no? Ya sea de Angular, React también, ¿no? O sea, quería saber si es importante, ¿no? Hoy en día saber esto o trabajar directamente con TypeScript, que sé que es JavaScript, ¿viste? Pero con algunas herramientas más avanzadas, que dan como tipado, todas esas cosas. Y pero para saber esto tenés que saber de dónde salió, digamos. Claro, pero digo que hoy en día se usa hoy en día JavaScript de esta forma nativa para realizar proyectos así. Me animo Depende a del proyecto, responder pero sí. yo. Dale, Liz, dale. No, que depende del proyecto, pero sí, se sigue usando JavaScript sin TypeScript. Claro, sí, creo que la respuesta correcta es esa, depende del proyecto. Si Claro. es una empresa que tiene un proyecto que está ongoing hace más de 5 años, es muy probable que no tengas TypeScript. De hecho, creo que React no te fuerza, bueno, Angular tampoco, no te fuerzan a usar TypeScript, es opcional. Está bueno tenerlo siempre, es una herramienta más. Como decís vos, es como una capa que está sobre JavaScript, y aprender TypeScript desde cero, si no sabes JavaScript, es es una dificultad más que tenés. Por ende, saber JavaScript siempre es necesario. Sí. Y la respuesta corta es, depende de dónde caigas, se usa o no se usa. Hoy la recomendación, si empezás un proyecto de cero, creo que la recomendación es TypeScript porque te garantiza, bueno, TypeSafe, TypeGuard, todo lo que viene a proponer TypeScript. Pero Claro, sí, claro. puedes encontrar. JavaScript, un proyecto chico que se sería hacer un formulario, algo así, algo básico, para ya proyectos escalables grandes que se usa más TypeScript hoy en día. Claro, probablemente. Sí, si vas a hacer una landing para un sitio, no sé, de un tío que tiene una página web así más o menos, Claro. no vas a meter TypeScript, metes un Ah. JavaScript rapidito y sale andando. Claro. Claro. No, tengo esa duda nada más. Gracias. Está muy bien. Queda un minuto. ¿Hay una pregunta de un minuto o cortamos acá? Cortamos nomás. Todo bien Bueno. por acá. Gracias por la clase, che. Bueno, ya saben cómo es la dinámica. Yo esta noche o mañana subo la clase grabada, que formalmente es la clase 1. Subo las cosas para ahí si quieren leer y profundizar. Y bueno, nos vemos la semana que viene, el martes. Cualquier duda, nada, Slack. Una consulta, ¿suben material de los PDF de la clase 2 también o solamente la clase 1? No, o sea, vamos a usar la dinámica de terminamos la clase y subo el material. Y formalmente es la clase 1, así que voy a subir solo lo de la clase 1. Por ahí si tienen alguna duda, lo preguntan en Slack y yo por ahí les paso información. Pero voy a tratar de hacer eso para que sea ordenado. Dale, muchas gracias por todo. Súper. Bueno, gracias chicos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Nos vemos. Chao, buen fin de- Adiós. Nos vemos, profe. Nos vemos.